Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Así es, y quiero recibir a nuestro amigo Pablo Rosero Rivadeneira. Él es coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit desde la ciudad de Quito, con el que ya habíamos empezado la semana pasada a dialogar acerca de este personaje conocido, un personaje también polémico, que es Gabriel García Moreno. Saludamos a Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? Buenos días, gracias por el espacio. Listo, habíamos dialogado la semana pasada un poco porque se celebraba un aniversario más del asesinato de Gabriel García Moreno, el 6 de agosto, y habíamos dicho que era un personaje bastante controversial, sobre todo porque existían productos editoriales que lo configuraban de una manera específica, pero que de todas maneras había que desentrañar qué hay detrás de este personaje. Hablemos y comencemos a hablar acerca de la figura de Gabriel García Moreno desde su asesinato, que fue el 6 de agosto, y en el que rodean una serie de circunstancias. Como yo había mencionado la semana pasada, se decía que era un tema pasional, y tú empezaste a desglosar este tema. Adelante, Pablo. Sí, bueno, surge este mito, ¿no? Del asesinato de Gabriel García Moreno por celos, ¿no? Por una supuesta historia de adulterio de García Moreno con la esposa de Faustino Rayo. Este es un mito que se ha extendido bastante. El mito empieza con la publicación de un libro, de un texto de Roberto Andrade. Roberto Andrade es uno de los asesinos de Gabriel García Moreno y uno de los complotados ese 6 de agosto. Y él menciona que hubo un intento de adulterio, pero que no se consumó esto. Entonces, esta referencia de Roberto Andrade está en un libro que se llama Autobiografía de un perseguido. Y es un libro bastante raro hoy en día encontrarlo, a pesar que hay una edición que hizo hace unos más o menos unos 20 años atrás la Sociedad de Amigos de la Genealogía. Entonces, mira, un testigo presencial, un complotado, una de las personas que intervino en el asesinato de García Moreno, llega a decir que no llegó a concretarse. Cuando él, yo decía la semana pasada, cuando él menciona de dónde obtuvo esa información, habla de que él escuchó en una conversación de un grupo de exiliados en Lima, ¿no? Y lo escuchó de boca de un señor que se llamaba José de la Pierre, que da la casualidad que era esposo de Marieta de Ventimilla Villasís, famosa. Y Marieta de Ventimilla, por su parte, por causas que sería muy largo ahorita exponer en este espacio, ella tenía sus razones para una inquina personal con García Moreno. Entonces, mira, desde ese momento ya se va configurando un rumor, es decir, no está sentado sobre una base sólida. Y sobre eso también se ha dicho que, claro, que García Moreno lo nombró a Rayo gobernador del Napo, precisamente para tenerlo lejos y para él poder estar con su esposa. Y eso es falso, porque si bien García Moreno lo delega a Rayo para ir a la provincia del Napo, luego lo destituye, porque existieron denuncias de abusos y sobre todo de negocios un poco oscuros de este personaje de Faustino Rayo. Lo destituye y no solo que lo destituye, sino que le prohíbe el regreso al Oriente. Entonces, imagínate cómo le prohíbe el ingreso, o sea, lo retiene en Quito cuando, en teoría, entre comillas, le convenía más que tenerlo lejos, pero García Moreno hace exactamente lo contrario. Luego, este famoso mito a lo largo del siglo XX fue como un teléfono dañado, ¿no? Fue deformándose y fue repetido muchas veces. Quien insiste mucho sobre este particular fue, lamentablemente, Benjamín Carrión en su obra del Santo del Patíbulo. Y yo decía, Diego, la semana pasada que esta obra del Santo del Patíbulo, y hay otra de Alicia Llanes Cosío, sé que vienen a matarme, son ficción histórica, entonces son literatura.
Entonces no son historia verdadera. Entonces eso el público tiene que tenerlo muy presente. A pesar de que el Santo del Patíbulo recoge citas históricas, no deja de ser ficción, no deja de mezclar lo novelesco con los datos históricos. Entonces, desde ahí debemos tenerlo presente. Y mira cuánto daño se ha hecho, ¿no? Porque en el caso del segundo libro de Alicia Llanes Cosío, tú sabes que hace unos 12 años atrás hubo una producción de televisión con ese mismo título, y en el cual no solo que se deformó el libro, sino que se deformó la verdad histórica. Entonces te presentaban un García Moreno tiránico, sediento de sangre, opresor, se volvía a enfatizar este tema de la esposa de Rayo, etc. Y a Rayo, bueno, se lo hacía parecer casi como un mártir, ¿no? Cuando realmente la evidencia histórica demuestra que era una persona inescrupulosa. Estamos hablando alrededor de este asesinato. Tú habías dicho los autores. ¿Cómo se complota o qué se sabe históricamente con argumentos de lo que llevó a este asesinato? Si estamos desvirtuando que el motivo pasional fue lo que causó esta muerte. Sí, evidentemente hubo una conjura de un grupo de jóvenes liberales, ¿no? Con un antecedente, que en ese año 1875 empieza a circular aquí dentro del Ecuador un folleto de Juan Montalvo que se llamaba La dictadura perpetua. Y el problema era otro, el problema era político, porque García Moreno estaba en su segundo mandato y estaba por terminarse su segundo mandato. Entonces, de una manera no muy democrática, diríamos, García Moreno es reelecto, no tenía contendor. Entonces, él era el único candidato, imagínate. Entonces, a él se lo eligió indefinidamente. Y el 10 de agosto de ese año, 1875, es decir, 4 días después, del asesinato, se tenía previsto la posesión por el tercer periodo de Gabriel García Moreno. Entonces, ya algunas personas consideraron que era ya excesivo, era se estaba eternizando en el poder, para hablar claro. Ya para entonces eran ya 16 años de dominación garciana, a través de él como gobernante o a través de gobernantes a los cuales él manipulaba, como Jerónimo Carrión y como Javier Espinosa, aunque el presidente Javier Espinosa realmente no se prestó realmente a ser un juguete de García Moreno. Y por eso precisamente García Moreno da un golpe de Estado en 1869, que es el que lo catapulta a su segunda presidencia. Entonces había este trasfondo político de la reelección indefinida. Montalvo se hace eco de ese malestar que provocaba esa reelección indefinida y esa omnipresencia también, esa captación, digamos, de todos los poderes en la persona de García Moreno, aunque no dejaba de reconocer sus altos valores y cualidades, y publica este folleto. Este folleto se publica en un periódico de Panamá, el Star and Herald, y llega a Ecuador, circula secretamente, y entonces un grupo de jóvenes liberales comienza a complotar y a conspirar para... En un principio ellos no tenían previsto el asesinato, se hablaba de querer hacer un secuestro y provocar un golpe de Estado. Ya en sus últimas reuniones es que Roberto Andrade toma la iniciativa y dice: yo propongo el asesinato de García Moreno. Y la finalidad de asesinar a García Moreno era provocar justamente eso, o sea, un golpe de Estado, ¿no? Y que a su vez provoca un gobierno liberal. Y aquí viene un poco respondo un poco más certeramente a tu pregunta. Yo sí creo que hubo una conspiración, o sea, que muy hábilmente gente del gobierno, o sea, colaboradores de García Moreno, estuvieron implicados en esa conspiración, en ese golpe de Estado. Y te lo digo con nombre y apellido: el general Francisco Javier Salazar, que era el ministro no me acuerdo si era de gobierno, de guerra de García Moreno, pero en todo caso uno de los colaboradores más cercanos y más eficientes. Porque sí se hace raro, Diego, que todos los que conocemos, las personas que conocen el Palacio de Carondelet, donde ahí actualmente está el cuartel metropolitano, en esa época era el Centro Cultural Metropolitano, perdón, ahí era el cuartel militar, es decir, a 20 metros de donde ocurre el asesinato.
nadie escucha nada, nadie sabe nada. Recién salen cuando ya García Moreno ha sido agredido, está ya a punto de morir, está en la plaza, recién ahí salen. Los colaboradores, los burócratas, los funcionarios públicos, en la puerta por donde es el acceso principal a Carondelet, se dice que ahí funcionaba la tesorería del gobierno en esa época. Había funcionarios públicos en ese momento, igual nadie sale, nadie hace nada. Y por último, en esa época en Carondelet funcionaban casi todos los ministerios. Y Salazar sale ya cuando todo está consumado. Hay evidencia fundada, está probado de que el comandante de la guarnición militar que estaba de turno ese día, el coronel Francisco Sánchez, estuvo complotado. Entonces, eso es incuestionable. Y él, a su vez, y esto lo desarrolla ampliamente Roberto Andrade, que es uno de los complotados, habla de la participación de Salazar, del general Salazar en estos hechos. Entonces, más allá de estas cuestiones, yo sí creo que la conspiración también vino de dentro. O sea, les convenía la muerte de García Moreno a algunas personas. Entonces, mira, el giro ya va tomando otro, o sea, deja ese giro morboso de un asesinato pasional, sino que toma otro tinte. Una cosa interesante también es que en ese día, 6 de agosto, en la mañana, García Moreno, muy tempranas horas, sale de su casa estaba en la plaza de Santo Domingo, en Quito, se dirige a la iglesia de Santo Domingo, que está en esa plaza, a escuchar misa, y a la salida se encuentra con Rayo, y lo invita a Rayo a su casa, porque Rayo era talabartero, y García Moreno le lleva a su casa para que Rayo le dé su opinión sobre una montura que se había comprado. Pues imagínate, 6 horas antes del magnicidio, asesino y asesinado estaban conversando animadamente en la casa de García Moreno. Eso también aumenta el misterio sobre este hecho. Y finalmente, el Rayo se suma al último a este grupo de conspiradores liberales, románticos, que tenían este sueño de instaurar supuestamente un gobierno más democrático, más respetuoso de las libertades civiles. Es algo que ellos no esperan. Cuando de repente, cuando ya están esperando que llegue García Moreno a la Plaza Grande, lo ven que Rayo pasa y con el machete y se les adelante, entonces ahí los respaldan. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que aún no han sido del todo desenmarañadas y analizadas sobre este crimen. Se ha quedado mucho, ya te digo, en este tinte como de crónica roja, ¿no? En esto, y que no sé qué, dicho sea de paso, nos encanta a los ecuatorianos el escándalo, la crónica roja, o sea, y no vamos realmente a la verdad de los hechos. Pablo, muchas veces estos grandes personajes que fallecen suelen tener también sus restos, pues también algunos destinos que son propios de novela también, si lo dijéramos así. ¿Qué pasó con los restos de García Moreno después de que fue asesinado? Bueno, los funerales de García Moreno ocurren justamente, el asesinato fue el 6, ¿no es cierto? Ese mismo día se manda una circular a las provincias, pero no diciendo que García Moreno ha sido asesinado, sino que está gravemente herido, ¿no? Esa fue la primera circular. Yo creo que también para evitar una conmoción nacional, ¿no? Y luego más tarde ya se confirma la noticia, pues, de que efectivamente ha muerto. Fíjate, Juan León Mera, el autor de nuestro himno nacional, estaba viajando de Ambato a Quito con el entonces obispo de Riobamba, justamente, Ignacio Ordóñez, porque los dos se iban a posesionar como diputados en el Congreso. El Congreso también empezaba sus sesiones ese año, el 10 de agosto. Y al llegar a la Tacunga llega esta circular de la que yo hablo y se enteran del asesinato de García Moreno. Entonces imagínate el impacto que habrá sido. Llegan a Quito y el lunes, es decir, el día 9, se tienen ya las exequias, los funerales, y se da un hecho curioso. García Moreno es un personaje que recibe o sea, él no estaba en un ataúd, estaba vestido con sus
traje, con su mejor traje de gala, y lo sientan en un sillón y él presidió sus propios funerales. Es más, existe una foto de eso. Y solo hay dos personajes en la historia del Ecuador que han tenido esta particularidad en su sepelio. El uno es García Moreno y el otro es el arzobispo de Quito, Monseñor Checa y Barba, José Ignacio Checa y Barba, que muere 2 años después de García Moreno. En este hecho famoso también, que algún rato podemos hablar de ese envenenamiento que ocurrió en pleno Viernes Santo. Bueno, entonces se dan los funerales. García Moreno inmediatamente es enterrado en la Catedral Metropolitana de Quito. Pasan los años y en 1883 se hacen unas reformas. Parece que había humedad en la cripta de la catedral y un canónigo de una forma no muy amable le escribe le manda una esquela a la esposa de García Moreno, Mariana del Alcázar, y le dice que se lleve los huesos de una manera bastante irrespetuosa. La esposa de García Moreno entra en cólera, no era para menos, por esa forma tan despreciativa con la que estaban tratando a un exmandatario, y decide llevarse los restos. Y se los lleva a la iglesia de Santa Catalina, en Quito. Y para eso le ayuda un señor Rafael Varela, ¿no? Que parece que era muy cercano a la familia del Alcázar, que era la familia de la esposa de García Moreno. Ellos mandan a hacer un cajón, y este señor Varela deja un documento que lo tenemos aquí en el Centro Cultural, donde describe con todo detalle qué fue cuáles eran las medidas del cajón, cómo lo pusieron, cómo fue el traslado y sobre todo en Santa Catalina dónde lo pusieron, pero lo deja al detalle, ¿no? En la grada tal, al lado de tal cosa, ahí está, hemos depositado el cadáver. Y es más, y dice además que en la tapa del féretro pusieron con unos clavos dorados. Dice que en realidad son como estos, hoy en día les llamamos estoperoles, de estos clavitos pequeños, ¿no? Dorados justamente, formaron las letras GGM, Gabriel García Moreno, y lo sepultaron en Santa Catalina. Esto ya en 1883. Luego, 100 años después del asesinato, en 1975, se buscaba por todo Quito los restos de García Moreno para rendirles homenaje por el centenario del magnicidio. Yo no sé, parece ser que nadie conocía esta carta de este señor Rafael Varela, y porque ahí se dice totalmente cómo llegar a los restos, y lo cierto es que excavaban en un lado, en otro, y no aparecía. Y finalmente, por referencias de una monja de ahí del convento de Santa Catalina, que se acordaba a su vez, cuando ella era joven, de otra monja que presenció el entierro de estos restos, ella dice, puede ser que estén aquí. Ya hay una historia ahí que incluso en YouTube hay un testimonio del obispo Juan Larrea Holguín que narra cómo encontraron los restos. Pero es curioso porque no sé si no conocieran esta carta, porque la carta es muy concreta, o sea, era muy fácil. Teniendo la carta era facilísimo darse cuenta de dónde estaban los restos. Se encuentran los restos ahí y entonces hoy en día reposan en la Catedral Metropolitana nuevamente. Incluso hay un cenotafio, ¿no? que sería el lado izquierdo del altar mayor, donde lo puedes ver a García Moreno yacente, ¿no? Una escultura sobre un túmulo funerario. Pero ese es, como digo, es un cenotafio, es decir, ahí no están los restos, están debajo, en la cripta, ¿no? Y creo que incluso se puede entrar a conocer eso. Otra parte, creo que el corazón me parece que lo tienen en la Basílica del Voto Nacional. Y aquí en el Centro Cultural nosotros tenemos 2 relicarios con trozos del cráneo de García Moreno. Esto responde a que en los años, en la mitad del siglo XX, hubo un proceso para canonizar a García Moreno. Entonces, por ese proceso se recopilaban la mayor cantidad posible de reliquias. Entonces, nosotros tenemos aquí también está el machete famoso de Rayo, que le asesinó, también lo tenemos aquí. Tenemos una colección impresionante de cosas que pertenecieron a García Moreno. Entonces, es más, nosotros aquí tenemos, cuando hallaron los restos, se encontró este féretro con estas inscripciones que yo te decía, GGM, esos maderos ya podridos por el paso del tiempo,
los tenemos también aquí, en el Centro Cultural, lo puedes ver. También tenemos nosotros una fotografía, bueno, en realidad un daguerrotipo que se hace el día del asesinato. Había un fotógrafo, Rafael Pérez, que al parecer estaba cerca de Carondelet ese día, escucha el barullo y se dirige, y entonces, claro, él capta esta imagen famosa, ¿no? del presidente ahí asesinado en el suelo, ¿no? Yo pienso que quizás no la captó en el momento en que García Moreno cae, porque hay un dato interesante. Cuando le están agrediendo a García Moreno, él se apoya, intenta primero huir hacia la puerta del palacio, no lo logra, se apoya en una de las columnas de estas de piedra que miran a la Plaza Grande, en el atrio, pero en esa época no había las barandas de hierro que hay hoy en día, y García Moreno pierde el equilibrio y se cae. El Rayo baja otra vez a la plaza y lo termina de ultimar al presidente. Aquí un paréntesis, un dato interesante sobre estas famosas barandas. Las barandas son nada menos que del Palacio de las Tullerías, en Francia, imagínate. Y fueron traídas al Ecuador por gestiones del presidente Flores Gijón. Entonces desde ahí es que se sabe. Y un dato curioso también, en una visita del presidente, pero esto ya en el siglo XX, del presidente Charles de Gaulle, creo que en los años 70, lo llevan llega a Carondelet y se queda impresionado al ver las barandas estas, y en francés exclama, esto es de las Tullerías. Entonces, mira, ahí hay un dato poco conocido también de este accesorio arquitectónico. Volviendo entonces a García Moreno, pasa esto en el año 75, y desde entonces pues ya los restos de don Gabriel están en la catedral, uno y otra parte. Alguien decía que creo que una parte también estuvo en el convento del Buen Pastor, pero este es un dato no confirmado. Pablo, bueno, quiero agradecer a Giordano Vaca, que nos está saludando, que está felicitando por el programa, por los conocimientos de Pablo, igual a Luis Alberto Villacreces, que nos pregunta si existen descendientes de García Moreno. García Moreno tuvo primero él tuvo dos matrimonios, el primero con Rosa Ascasubi y el segundo con Mariana del Alcázar. Con Rosa Ascasubi tuvo varias hijas que murieron en muy tierna edad, y además de la señora tuvo bastantes abortos espontáneos por su, parece que tenía algún problema de salud que le impedía desarrollar todo el proceso de gestación. Y con su segunda esposa, él tuvo un hijo que se llamó Gabriel García del Alcázar, que él sí llegó a la edad adulta, ¿no? Y la historia de este niño es realmente muy triste, porque él queda más o menos de unos 5 o 6 años cuando asesinan al presidente. Obviamente, imagínate, la familia estaba aterrada por lo que había sucedido, y lo trataban de proteger porque temían que los enemigos de García Moreno pues le hagan algo al niño. Entonces a este niño incluso lo vestían de mujer para despistar, ¿no? Para que no lo secuestren. No sé pues cuáles serían las intenciones de la familia. Este niño llegó en la edad adulta, pero era una persona bastante complicada, una persona con varios una persona de un temperamento bastante difícil. Incluso hay un testimonio que alguna vez intentaban casarle con él a una señorita de alta alcurnia quiteña, y ella lo conoce a Gabriel García del Alcázar y dice, él es un epitafio de García Moreno, o sea, lo decepciona, y imagínate, dice esa frase tan terrible. Él no tuvo descendientes, no tuvo descendencia, y la mayor parte de su vida transcurrió en una hacienda en Cotopaxi y en otra propiedad que también tenían en Cayambe. Y dato curioso, la hacienda esta de Gabriel García del Alcázar, ahora mismo se me escapa el nombre, pero estaba cerca de Salcedo. Y se dice que Gabriel García del Alcázar ayudó para unos vitrales que se colocaron en la iglesia parroquial de Salcedo. No sé si existirán todavía esos vitrales, sería interesante alguien de Salcedo ahí que nos cuente si todavía existen. Entonces eso es lo que te puedo contar en relación a los hijos de García Moreno. Ilse López también, gracias por conectarse, felicita, dice: este relato de parte de nuestra historia ha resultado muy interesante, excelente programa, un fuerte abrazo. Para terminar, Pablo, cuéntanos cómo está el asunto de las visitas al centro. Ya se puede ir porque
hacer este recorrido sobre Gabriel García Moreno ahora que se va a cumplir 200 años, ¿no? Sí, De su nacimiento sería muy importante. Cuéntanos si es que claro. es posible ya o no. Todavía no, pues, estamos esperando que todo el personal tenga sus 2 dosis de vacuna para seguridad de todos. Entonces, pues estamos en ese proceso y estamos aprovechando también para hacer unas reformas de un fondo bibliográfico que estamos arreglando el piso y las estanterías donde están ubicados los libros. Entonces, una vez que terminen esos trabajos y que el personal tenga las 2 dosis, ya podremos estar evaluando cuándo se reabre y en todo caso, cuando sepamos una fecha concreta, la vamos a comunicar a través de las redes sociales. Oye, Pablo, ¿y va a haber algo por este aniversario, 200 años? Entiendo. Uh-huh. Va a haber un Eh, congreso al final, no me acuerdo cuándo es, pero sí, sí va a haber. Oportunamente también lo difundiremos. bueno, yo quiero agradecerte porque realmente resulta apasionante conocer estos detalles y todavía quedan las incógnitas de por qué si estaba tan específicamente determinado la ubicación de los restos de García Moreno, como que se me hicieron los locos por ahí y no pudieron determinar exactamente. Y eso pasa con los personajes de historias que muchas veces también son idolatrados y también son tan odiados incluso después de la muerte, ¿no? Así que muy importante conocer y tratar de destrabar todas estas inquietudes que todavía nos queda de la historia. Gracias a Pablo Rosero Rivadeneira, él es coordinador técnico del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, que nos está contando acerca de Gabriel García Moreno. Gracias, Pablo. Un abrazo. Realmente interesante, realmente conocer todos estos datos de la historia que nos apasionan, ¿no? Mira cómo las cosas se vuelven a repetir en Ecuador, hablando de gente que quiere eternizarse en el poder, gente que quiere complotar para que eso no suceda, pasiones, y parece que las cosas se van repitiendo una y otra vez. Pero precisamente la inteligencia del pueblo sería llegar a aprender de todas las cosas que han sucedido en el pasado. Y ahora nos vamos